de cómo darse cuenta si hay un campo magnético en una región o el efecto de un campo magnético sobre una carga puntual. Eso habíamos visto el repaso la clase pasada, digamos. Creo que habíamos hecho un poco el ejercicio 1 del práctica 5 también, si no recuerdo mal. Ay. Todavía no tuvieron tiempo a empezar. Igual este práctico es para 2 semanas, así que tranqui. Son 8 ejercicios nomás y tenemos 2 semanas. Tenemos 2 semanas No, para este, sí. no hay apuro, la verdad. Está bueno tomarnos un poco más de tiempo para que se entienda bien toda la parte teórica. Y nada, el práctico. Sí, es cortito. Hoy podemos hacer algún ejercicio o dos, pero De hecho, con el cuando tengamos práctico un... se puede hacer, ¿Cómo? sí. Podemos hacer un par. Y de hecho, con lo que vimos la vez pasada, con el repaso, eso de cargas, cómo saber dónde hay un campo magnético, de cargas puntuales, se puede hacer varios ejercicios. Yo diría 6. Sí. Así que el repaso para esos ejercicios ya lo tenemos. A no ser que, claro, por supuesto, si quedó alguna otra duda, la discutimos. Eh, Claro, digan ustedes si ya quieren empezar a encarar un poco el práctico o no se acuerdan o no entendieron algo del teórico, que tenemos pila de tiempo igual. de alguno de los otros videos también, no sé cómo. De los otros videos de magnetismo, ¿no? ¿Qué les parece? No sé. ¿Quieren ver un ejercicio? Vamos a ver el del seleccionador, no, selector de velocidades, si quieren. El segundo y no usamos cosas muy, no sé, solo la fuerza de Lorentz. Dale, vamos con eso entonces. Sí, si están de acuerdo. Sí, después del ejercicio, si quieren, explicamos un poco el dipolo magnético. Dale. Bueno, En este eh, ejercicio aclaro que no precisan dipolo magnético, ¿no? sí, sí, no, esto con lo que ya vieron se puede hacer. El dipolo, sí, no es tan fácil. No, es de lo El más. eléctrico era más fácil. El eléctrico es más fácil. Vamos leyendo la letra mientras abro el pizarrón. Bueno, es un poco larga, ya ven. Dice, vamos a continuar estudiando el funcionamiento de un espectrómetro de masas. ¿Se acuerdan en el práctico 1 y 2 que teníamos unos ejercicios con un dibujito muy parecido a este? Sí. Eh, lo que habíamos hecho antes era ver cómo se aceleraba una partícula cargada en presencia de una diferencia de potencial. Y dice, sin embargo, es muy difícil controlar la velocidad con que las partículas entran en el espectrómetro, asegurándose de que estén inicialmente en reposo, que era lo que habíamos usado en aquellos ejercicios que habíamos hecho. Em, por ello, luego de la diferencia de potencial que acelera las partículas, un espectrómetro de masas posee un selector de velocidades. ¿Sí? Veamos cómo funciona. Un ion de cloro que ya fue acelerado desde el reposo por una diferencia de potencial de 1 kV se dirige a una región entre dos placas paralelas separadas por 20 milímetros, con una diferencia de potencial de 100 volts entre ellas. Entonces, estas dos placas están a una diferencia de potencial de 100 volts y este otro, 1 kV, es lo que se usó para acelerar el ion antes de llegar acá. ¿Sí?
Si entra moviéndose perpendicularmente al campo eléctrico entre las placas, A, ¿cómo debería ser un campo magnético que exista entre las placas para que el ion continúe moviéndose en línea recta? Y B, discuta qué pasaría si el campo magnético fuera diferente a la parte anterior o si entrara con otra velocidad. Ok. Vamos al pizarrón. Es el ejercicio 2, ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos es dos placas. La de arriba tiene carga positiva, eso lo muestra ahí en la figura nomás, ¿sí? Y la de abajo carga negativa. Y tenemos un ion de cloro, o sea que, ¿qué carga tiene? Menos E, ¿no? Ahí va. No sé. Que entra a la región entre las placas con una velocidad así, o sea, paralela a las placas. Y sabemos que acá, en esta región, toda esta región, hay un campo magnético. La idea del selector de velocidades es, bueno, justamente eso, que solo deje pasar a las partículas con una cierta velocidad. Entonces, para eso, lo que queremos es ver qué relación hay entre el campo magnético, el campo eléctrico, la velocidad, para que esa partícula pueda pasar moviéndose en línea recta. Bueno, entonces, para que la partícula esta se mueva en línea recta, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que la fuerza eléctrica sea igual a la magnética. Ahí va, o sea, que no haya ninguna fuerza actuando sobre la partícula. O en todo caso podría haber una fuerza colineal a la velocidad, pero vamos a ver que con fuerzas eléctricas o magnéticas no puede pasar. Entonces, ahí va. Las únicas fuerzas que hay sobre la partícula son la eléctrica y la magnética. Entonces, cuando entra acá, ¿para dónde va la fuerza eléctrica? Para la derecha, para Para arriba. ¿Se arriba. acuerdan? ¿Se acuerdan cómo son las líneas de campo? Van así perpendiculares a las placas, de la positiva a la negativa. Entonces las líneas de campo eléctrico serían así. O sea que el campo eléctrico va para abajo, pero la partícula es negativa. Entonces la dirección de la fuerza es hacia arriba. Entonces, vamos a escribir eso, la fuerza eléctrica. ¿Cómo escribimos que va para arriba? ¿Se acuerdan los versores que usábamos aquellos? El versor para arriba usualmente le llamamos J, el que es hacia allá le llamamos I. Y bueno, uno perpendicular a estos dos, o sea, saliente a la pantalla, se escribe así y vamos a llamarle K. Entonces, ¿cómo escribimos la fuerza eléctrica? Dijimos que va para arriba, entonces es simplemente su módulo, ¿no?, por el versor J. ¿Cuál es el módulo de la fuerza eléctrica?
va a ser la carga por el campo eléctrico, ¿no? Ahí va. Ahí está, sí, carga por el campo. Ya le pongo E porque sabemos que tiene carga igual a la del electrón, por E. Y esto es en la dirección J. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora, vamos a ver qué datos tenemos de la letra. Sabemos que la partícula aceleró con un potencial, vamos a ponerle V0 de 1 kilovolt. Sabemos que las placas están separadas 20 milímetros. Le voy a poner D a esto, ¿sí? Esto es D. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la diferencia de potencial entre las placas, voy a ponerlo acá para acordarnos que ese es el de las placas, es 100 volt. Y bueno, está. Eso es lo que sabemos. El campo eléctrico, ¿lo podemos calcular? ¿Se acuerdan cómo era el campo eléctrico de dos placas? Ahí va, B sobre D. E por D sería la diferencia de potencial. Entonces esto es carga del electrón, o del protón en realidad, por B sobre D, según J. Y esto es un número que podemos calcular porque tenemos todos los parámetros esos. Y dijimos que lo que queremos es que la fuerza magnética más fuerza magnética más la fuerza eléctrica sumen 0, ¿sí? Que se anulen. Para eso necesitamos que la fuerza magnética sea del mismo módulo, ¿no? Pero en dirección, en sentido contrario, ¿no? Ok. ¿Cómo era la expresión para la fuerza magnética? Eso supongo que lo vieron en la clase pasada. Bueno, sí, el módulo es Q por V, velocidad, V campo magnético por seno del ángulo entre esos dos vectores. Pero ¿se acuerdan que se escribe como un producto vectorial? Eso lo vieron, ¿no? Ahí va, Ujú. Q por V. ¿Sí? El producto vectorial era el mismo que usábamos en el torque, ¿se acuerdan que se veía con la regla de la mano derecha? eh, bueno, la dirección del resultado de ese producto. Sí. Un producto vectorial es, sí, o sea, el módulo de esto, FB, es, bueno, Q, por el módulo de cada uno de estos dos vectores por el seno del ángulo que hay entre ellos. Sí. Esto es el módulo, pero hay que saber también qué dirección tiene ese producto vectorial, porque es un vector. ¿Sí? Entonces sí, está bien, este es el módulo, pero además tenemos que decir cuál es su dirección. Porque cuando nos pregunta qué campo magnético se necesita, ahí también tenemos que dar una dirección. El campo magnético es un vector, así que a menos que la letra diga que necesitamos solo el módulo, asumimos que necesitamos también la dirección. Ok,
Entonces, nosotros queremos que la fuerza magnética sea para abajo, dijimos, porque la eléctrica va para arriba. Entonces, bueno, la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Entonces, tiene que ser perpendicular a la dirección horizontal y a la dirección del campo magnético. Y tiene que ser en la dirección vertical. Entonces, bueno, un campo magnético que sea en la dirección entrante o saliente a la pantalla podría funcionar, ¿no? Bueno, entrante, dicen. Si es entrante, ¿para dónde va B por B? Usamos la regla de la mano derecha, ¿no? Ahí va. B por B queda hacia arriba. Ahora la carga es negativa, entonces la fuerza nos queda hacia abajo. Bien. Entonces, vamos a escribir eso. Vamos a escribir por acá arriba, no sé, que el campo magnético B tiene que ser, bueno, un módulo B en la dirección K, ¿no? K. Perdón, menos. Menos. Sí, si suponemos que B es un número positivo, menos K. Bien, y entonces la fuerza magnética, ¿cómo nos quedaría? Esto sería igual a E por B por B en la dirección menos J. Voy a poner el menos adelante. Menos J, ¿sí? Eso es si usamos esto que dijimos acá. Ok. Y bueno, ahora queremos que la fuerza magnética más la fuerza eléctrica sean cero. Entonces, la fuerza magnética es esta, la fuerza eléctrica es esta. Así que necesitamos que menos E por B según J más E por B, hay muchas B en este ejercicio, sobre D según J sea cero. Esto es todo según J, entonces el versor lo tachamos nomás. ¿Sí? Nos olvidamos que eso es una suma vectorial porque están los dos vectores en la misma dirección. Ok, y lo que tenemos es que, bueno, vamos a tachar también la carga esta que aparece en los dos términos y está igualado a cero. Así que nos está quedando que B sobre D tiene que ser igual a B por B, pasando sumando para el otro lado. ¿Sí? Bueno, y lo que queríamos nosotros, ¿se acuerdan que era el campo magnético? Así que vamos a despejar el campo magnético. B va a ser B corta sobre la otra B corta por D. Bien, ¿y qué nos está faltando ahí? Dijimos que la diferencia de potencial la conocemos. La dirección ya la Ya dijimos, tenemos. la escribimos acá arriba. La dirección la sabemos porque sabemos para dónde tiene que ir la fuerza. La velocidad, ahí va. ¿Y cómo calculamos esa velocidad? ¿Se les ocurre?
Vieron que hay un dato que no usamos todavía, como pista. Sí. Ahí va, por el lado de la energía. Sabemos que el ion se aceleró con esta diferencia de potencial, ¿sí? Ahora, si suponemos que el ion partió del reposo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Si partió del reposo, entonces la energía cinética final va a ser igual a el cambio de la energía potencial eléctrica, ¿sí? Es decir que K final va a ser, ¿se acuerdan que la energía potencial eléctrica era eh, carga por la diferencia de potencial entre los dos puntos? ¿Sí? ¿O no? Sobre 2, no. Hay un medio en la energía cinética. ¿Cómo? B por Q, sí, esta es la carga Claro, y ahí esta es es la la carga. diferencia de potencial. A menos que digas B velocidad, en ese caso no es así. O sea, lo que estamos diciendo es que el cambio de la energía cinética con el cambio de la energía potencial da cero por la conservación de la energía. Eso es todo antes de que el ion llegue acá, ¿sí? O sea, se aceleró antes. Ah, ok. Em, bueno, entonces, la energía cinética final, porque suponemos que empieza en reposo, va a ser igual a la carga por la diferencia de potencial que corresponde a la energía potencial eléctrica. Así que un medio m por la velocidad final al cuadrado, que es la velocidad con la que entra al selector, va a ser igual a E por B0. ¿Sí? Así que de acá podemos despejar la velocidad porque todo lo otro lo conocemos. La masa la habíamos hallado, ¿se acuerdan? La masa, bueno, la masa, Ya la habíamos hallado en un ejercicio. ajá, ok. Entonces, bueno, voy a despejar la velocidad nomás. Quedaría 2e b0 sobre m y de eso raíz cuadrada. Saben que yo creo que hice la cuenta como si fuera un electrón. Me olvidé que era un ion. Así que me parece que tengo mal los números. Vamos a tener que hacer la cuenta de nuevo. Si ustedes tienen la masa del ion de cloro, o del átomo de cloro, porque vieron que la masa del ion de cloro, del átomo de cloro, es prácticamente lo mismo, porque la masa del electrón es muy chiquita. Pero está. Entonces, podemos sustituir esto acá y nos está quedando que b sobre d por el inverso de la raíz esa sería el módulo del campo magnético. 5,88 por 10 a la menos 23. Creo que eso es en gramos, pero no sé. Sí, porque me parece que había otro ion de cloro por ahí que... Queda por 10 a la menos 26, tengo yo en kilogramos, pero no sé. Ujú, a la menos 26. Sí. Sí, el otro está bien, pero está en gramos. Ahí va. Bueno, entonces ya podemos hacer la cuenta. Todo esto son cosas conocidas. Eh, voy haciendo yo la cuenta porque creo que la tengo mal.
Pero usted también, ¿eh? Ahí va. Y ahí me estaría dando unos 67,8 militesla. ¿Les dio parecido? Sí, la que tenía antes creo que era con la masa del electrón, porque yo no tengo ninguna masa anotada acá y saqué un número ahí. Me parece que puse la del electrón. Voy a anotar lo que me dio. Eh, 67,8 militesla. Y usé la masa que me dijeron para el ion, M igual 5,886 por 10 a la menos 26 kilogramos. Avísenme si alguno llegó. Y díganme si les da distinto. Yo puedo haber hecho mal la cuenta. Sí, parece que le dieron. ¿Sí? Bueno. Entonces, este sería el módulo del campo. Sí, decime. Sí. B0 es 1 menos 3. Ay, 3, sí. Ah, puede ser que yo haya puesto menos 3. No, No, sí, 1 de 3. Setenta y 73,7. No creo sé, que algo que está... eso te da la velocidad, no el B, me parece. Ah, yo no calculé la velocidad. Por Sí, eso, yo no sé estaba si calculando directamente el campo. Ignacio capaz que está calculando primero la velocidad. A ver, ya te digo. A mí ¿Qué la me da la velocidad me da velocidad? algo así por 10 a la 4 metros por segundo, pero no sé. Sí, yo no soy muy prolija en el pizarrón. A mí la velocidad me da distinto. Ah, no, no dije nada. Em, yo lo que estaba calculando es el campo magnético. La velocidad la pueden calcular como una cuenta intermedia, pero no lo hice. ¿Sí?
o sea, la cuenta que estoy haciendo es esta que está acá, ¿sí? Que era el campo magnético. Voy a recuadrarlo acá. Esta de acá abajo, eso sí da 73,7, bueno, por 10 a la 3, pero no es la que yo estaba haciendo. Voy a anotar eso. Acá tenemos 7,37 por 10 a la 4 metros por segundo. Capaz que alguno hizo esa cuenta en el medio. A mí me dio eso. Y ahora esto, lo que habíamos hecho era sustituirlo acá. Pueden, si calcularon la velocidad primero, usan directamente esta ecuación. Si no calcularon la velocidad primero, este otro. Militesla, me dio eso nomás. A ver, mili por 10 a la menos 3, ¿te acordás? Entonces sería 6,78 por 10 a la menos 2. Fíjate que si la velocidad es por 10 a la 4, acá tenemos dividiendo 10 a la 4, acá dividiendo 10 a la menos 2. Sí, no sé por qué. A ver. Capaz que lo hice mal. No sé. Me fijo de nuevo. No estoy encontrando el error. ¿Vos te dio parecido pero no en militesla? Cuando terminaste de hacer la cuenta. Ajá. Acá tenemos 10 a la 2 arriba. El resultado ese creo que está bien. Sí. Ahí me dio eso. No sé Yo si no me está doy bien, digo, cuenta pero a que me dio lo ojo. mismo. Pero la velocidad te dio esto por 10 a la 4 o no. A Ignacio le preguntás, ¿no? Sí. Capaz que usaste distinta la masa de León. Ah, ya encontraste. Ah, Bueno, está bien. Sí, decime. No, no hay no hay problema. problemas. Ustedes avisen si se pierden o no les dan las cuentas. Lo del vector del campo. ¿En qué parte? O sea, ¿cómo sabemos para dónde tiene que ir? Ahí va. Ok, entonces, nosotros sabemos que la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo. Bueno, en realidad hay alguna otra posibilidad, em, pero eso lo íbamos a ver ahora en la parte B, capaz. Em, la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo, ¿sí? Eso es porque es el producto vectorial, simplemente. El producto vectorial de un vector y otro siempre da perpendicular a los dos vectores, ¿sí? Entonces, la fuerza va a ser perpendicular al campo, a la velocidad del campo. Vamos a dibujar acá, a ver. La velocidad va para allá, ¿sí? Vamos a ponerle acá B. Y sabemos que
la fuerza tiene que ir para abajo, ¿sí? Acá está la fuerza. Entonces, para que la fuerza sea perpendicular a la velocidad y al campo, ¿para dónde puede ir el campo? Eso es el razonamiento que tenemos que hacer, ¿sí? Sabemos que estas dos cosas van así. em, Ahora miramos el número, pero está. Sabemos que estas dos cosas van así y sabemos que, bueno, que FB es perpendicular a la velocidad, ya está en el dibujo, pero sabemos que además tiene que ser perpendicular al campo. Entonces, no sé si ahí te das cuenta cómo tiene que ser el campo. Ahí va, entrante o saliente, en principio. Sí. Entonces, el B va a tener que estar en esta dirección, ¿sí? Para que se cumplan estas relaciones de perpendicularidad. Eh, Ahora después vemos la otra posibilidad. Y después tenés que ver, haciendo la regla de la mano derecha, bien si es entrante o saliente. Y acordándose de que como la carga es negativa, bueno, ese signo de menos tenés que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Pero ustedes háganse siempre bien el dibujito para ver dónde tiene que ir. Ok, bien. A Ignacio le seguía dando mal el número. ¿Cuánto te dio? ¿Usaste la masa por 10 a la menos 26? Ah, no, pero Pero eso eso es lo es, mismo que nos dio a nosotros. Fíjate que esto es en militesla, o sea, corres la coma 3 lugares para la izquierda y es lo mismo que tenés vos. o sea, lo que te dio a vos te dio en Tesla. Ahí va. Está bien. Ok, entonces vamos a la parte B. Que la parte B, a ver, ya la perdí, es discutir qué pasaría si el campo magnético fuera diferente al hallado en la parte anterior o si el ion entrara a la zona entre las placas con un valor diferente de velocidad. Bueno, si entrara con un valor diferente de velocidad, ¿qué pasaría? Dejamos todo igual, pero cambiamos solo el módulo de la velocidad. Cambiamos. Cambiaría, bueno, cambiaría el módulo de B necesario para resolver el ejercicio. Yo lo que digo es qué pasaría si nosotros dejamos fijo el campo eléctrico, usamos el campo magnético este que calculamos acá y cambiamos solo la velocidad. Ahí va, no pasa. Es la idea del selector de velocidades. Si tiene una velocidad distinta, lo que sería distinto es la fuerza magnética. Fíjense que este es el módulo de la fuerza magnética. Entonces sería distinto. Pero la fuerza eléctrica no. Entonces la fuerza magnética y la fuerza eléctrica no nos van a sumar cero. ¿Está bien? Y si no nos suman cero, entonces hay sobre la partícula una fuerza hacia abajo o hacia arriba. Entonces va a acelerar hacia abajo y hacia arriba y se va a empezar a desviar. Ahí va, hacia una de las placas. Según para dónde vaya la fuerza, que eso depende si la velocidad la hacemos más grande o más chica.
Entonces, si cambiamos la velocidad, no va a pasar por el selector porque las dos fuerzas no van a ser iguales. ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si cambiamos el campo magnético? ¿Qué pasa ahí si cambiamos el campo magnético? El módulo, la dirección, el sentido o todo. Ahí va. Bueno, depende. Ahí va. Depende si cambiamos el módulo o la dirección o cambiamos todo. Ok, vamos a suponer primero que cambiamos solo el módulo. ¿Qué pasa si cambiamos solo el módulo? Ni idea. Ahí va. También se va a desviar. Porque otra vez, al cambiar solo el módulo de B, nos va a cambiar la fuerza magnética y ya no se va a igualar con la eléctrica. Así que eh, va a haber una aceleración hacia arriba o hacia abajo y va a terminar chocando con una de las placas. Bueno, y si dejamos el módulo igual, pero cambiamos la dirección del campo magnético. Entonces voy a anotar por acá lo que dijimos hasta ahora y ustedes vayan pensando qué pasa si cambiamos la dirección. Ahí va, si cambiamos la dirección y lo ponemos en el sentido opuesto, ponemos el campo en vez de entrante, saliente. Entonces la fuerza magnética nos va a quedar para arriba y se va a sumar con la fuerza eléctrica. Y otra vez se va a chocar con la placa. Ahí va. ¿Y qué pasa si lo ponemos en una dirección que no es entrante o saliente? Se movería en otro plano. Ahí va. Depende en realidad de qué dirección tomemos, pero es verdad que si para algunas otras direcciones que podemos tomar se va a mover en otro plano. O sea, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si el campo magnético fuera, en vez de este verde que yo dibujé acá, no sé, fuera así, el campo magnético, entonces, bueno, la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad y el campo magnético. Entonces, regla de la mano derecha, la fuerza va a ser entrante. Y si tenemos una fuerza entrante y otra que es hacia abajo, se va a mover en otro plano que no es el plano de la pantalla. Ahí va. Entonces, bueno, si ponemos un campo, por ejemplo, así, nos cambia el plano del movimiento. ¿Y qué pasa si al campo magnético
le agregamos una componente en la dirección de la velocidad. Voy a intentar hacer el dibujo de eso. Tenemos acá la fuerza. Voy a hacer este mismo dibujo que tenemos acá, lo voy a repetir pero girado. ¿Sí? Entonces la fuerza esa que acá la dibujé para abajo, la voy a dibujar como entrante, o sea, el mismo dibujo visto desde arriba, digamos. Entonces, acá tenemos la fuerza magnética entrante, la velocidad, si lo estamos visto, si está visto desde arriba, es así. Y, bueno, el campo magnético que teníamos dibujado acá era así. Pero yo quiero ahora agregarle una componente de la dirección de la velocidad. Entonces, en vez de ser así, tenemos un campo magnético así. ¿Sí? Ahí va, no pasa nada. Claro, porque, bueno, depende un poco del módulo del campo, pero si tenemos un campo que es en la misma dirección de la velocidad, ese campo no genera ninguna fuerza magnética sobre la partícula. ¿Se acuerdan? Que si la velocidad y el campo son colineales, la fuerza da cero. Entonces, si tuviéramos un campo como el que yo dibujé acá, que tiene una componente en la dirección de la velocidad y una componente en la otra dirección, la perpendicular, entonces la única componente que aporta a la fuerza es esta, la perpendicular. ¿Sí? La componente esta eh, no hace nada. Así que en realidad podríamos tener un campo como este que está acá, con una componente paralela a la velocidad y otra no, eh, y obtener el mismo resultado que la parte anterior, siempre y cuando esta componente sea igual a la que calculamos en la parte A. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos eso? Ahí va. Bien. Y bueno, esa era la idea de la parte B, más o menos discutir eh, todas o la mayor parte de las posibilidades de lo que pasa al cambiar el campo magnético. Y que se den cuenta por qué se llama selector de velocidades. O sea, si uno pone ese campo Ahí va. magnético, va a seleccionar esa velocidad. Si pone y si la partícula tiene otra velocidad, se desviará y no seguirá la línea recta. Ahí va. Bueno, si no hay dudas de este ejercicio, capaz que pasamos al repaso ese sobre dipolo magnético. Sí, sí, mejor. No sé, a no ser que quieran, no sé. Antes del repaso del dipolo, porque se va a precisar. eh, ¿Entendieron bien cómo en los videos, no sé, cómo es la fuerza ejercida sobre un conductor rectilíneo? Ya vamos a pasar entonces a... Sí, yo dejo de compartir si nadie tiene más Gracias. dudas. No, sí, vamos a dejar a ver si alguien tiene más duda de esto. Avisen porque tenemos tiempo. Ujú. Bueno, voy a Oh, asumir que no hay dudas. parece que no. Ahí. Perfecto, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla, pizarrón virtual. A ver si veo el chat.
Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo era antes de empezar el dipolo? Y porque lo vamos a precisar. ¿Se acuerdan cómo era? Si lo vieron en el video teórico, porque eso no lo vimos en la clase pasada, pero ¿se acuerdan cómo era la fuerza que ejercía un campo magnético externo, uniforme, sobre un conductor rectilíneo por el que circula corriente? ¿O repasamos eso también? I por L por B. Sí, bueno, depende un poco del... Eso va a ser un producto vectorial también, ¿eh? Pero, a ver, imagínense, vamos a poner algo concreto, imagínense que tengo un campo así ahora, campo magnético, ¿no? Uniforme. Ahí lo puse medio quispaseado, que quiere decir que es un campo uniforme. Imagínense que pongo otro color, un conductor rectilíneo. Este es el conductor ahí, medio más, por el que circula una corriente en esta dirección, I. Y tiene un lado que vamos a poner en verde, un segmento L. Vamos a poner en verde para que no se confunda ni con intensidad ni con el conductor. El conductor tiene largo L, pasa una intensidad I, una corriente I, y hay un campo magnético externo en esa dirección perpendicular ahí. Vamos a suponer un principio perpendicular, después vemos cómo es la forma un poco más general. Pero ¿se acuerdan cómo sería la fuerza sobre este conductor? Y ya dijeron ahí ILB, sí sería, pero es un producto vectorial. De L, el vector L es el vector que tiene la dirección del conductor rectilíneo y el sentido de la corriente. O sea que en este caso sería saliente de la fuerza, sí, bien. Simplemente acá voy a escribir cómo es el vector L acá al costado. Es paralelo al conductor y como la intensidad va hacia abajo, el vector L sería hacia abajo. Y el módulo, por supuesto, es el largo del conductor. Entonces, formándose ese vector, conociendo la corriente y el campo externo, uno puede usar la regla de la mano derecha y ve que L por B es saliente al pizarrón. Y entonces la fuerza es saliente al pizarrón. El módulo, como estamos subiendo ahora perpendicular, acá pongo F sin flechita, que quiere decir el módulo. El módulo es, sí, como habían dicho, como dijo Ignacio, es ILB en este caso. Si el ángulo que hubiera tenido el conductor con B hubiera sido otro, hubiera sido θ, bueno, hay que usar, como habíamos visto, el módulo del producto vectorial, que es I por L por B por el seno de θ, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo vieron en el video? Esto sale, es una consecuencia, digamos, de la fuerza sobre una carga puntual. Bueno, uno asume que en el conductor hay varias cargas puntuales, y bueno, de ahí uno saca, eso está en el video, uno saca cómo es la fuerza que actúa sobre el conductor rectilíneo, por el que circula corriente. No sé si quiere que repitamos ese video antes de pasar al dipolo magnético. Si se entendió bien esto, o hacemos un repaso de cómo se deduce esto y pasamos después al dipolo, como quieran. Les digo porque esto lo vamos a usar para hallar. Lo que vamos a hallar es el momento de fuerzas o el torque sobre una espira de corriente donde hay un campo magnético externo. Eso va a ser un dipolo para nosotros. Bueno, entonces
asumimos que lo tienen más o menos claro. Cualquier cosa, después preguntan en la mitad de cómo es la fuerza sobre un conductor rectilíneo, que es esta, ¿no? Aparte seguramente, es verdad que ya creo que se ve en el liceo, pero está en el video, y está el video deducido a partir de la fuerza sobre una carga puntual. A partir de la fuerza magnética sobre cargas puntuales, uno deduce esta forma. Bueno, entonces vamos a pasar a el dipolo. Bueno, antes de seguir, quería decir, bueno, que justamente se llama dipolo magnético, pero por una analogía. No es una definición como teníamos con el dipolo eléctrico. ¿Se acuerdan que el dipolo eléctrico era dos cargas de igual, con mismo módulo de carga, pero con signo opuesto, que estaban separadas a una cierta distancia? Y si una de las características que tenía es que si lo poníamos en un campo eléctrico uniforme, se generaba un momento de fuerzas o un torque, que era el producto vectorial de P por D. Vamos a borrar esto y vamos a recordar eso. Esto para el caso de dipolo eléctrico. ¿Se acuerdan que tenía una carga menos Q más Q? Definía este vector P, el vector de momento dipolar eléctrico, P, que iba de menos Q a más Q. Tenía esa dirección, la dirección de la recta que une las cargas, el sentido de menos Q a más Q, y el módulo, acá lo pongo el módulo, sin flechita para indicar que es módulo, que era Q por D, que es la distancia entre las cargas, ¿no? La distancia entre más Q y más Q. Y se acuerdan que el torque que se ejercía cuando había un campo eléctrico externo, vamos a ponerlo de otro color acá, no sé yo, acá, así, por ejemplo, uniforme, el torque era P vector E. Eso lo vimos en uno de los videos, ¿se acuerdan? Todo esto es repaso, ¿eh? Todavía no hablé del dipolo magnético. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque no voy a poder definir el dipolo magnético de la misma manera. No voy a poder definir el dipolo magnético como dos cargas magnéticas separadas una distancia. ¿Por qué? Porque las cargas separadas magnéticas, aisladas, no existen en la naturaleza hasta ahora. No se han encontrado. Eso es lo que se llama no existencia, en física se dice la no existencia de monopolos magnéticos. ¿Está bien? Así como sí hay monopolos eléctricos, los monopolos eléctricos son las cargas eléctricas de toda la vida, pueden estar separadas, uno puede tener una positiva aislada o una negativa aislada. Aislada me refiero bien alejada del resto de las cargas y puede estudiarlas como separadas. Uno no puede hacer lo mismo con cargas magnéticas. Todavía no vimos bien cómo se generaban los campos magnéticos, pero vamos a ver que no es esa la forma que se generan los campos magnéticos con una carga separada. Justamente son las corrientes eléctricas las que generan campos magnéticos, siempre con polo norte y sur unidos. Por lo tanto, no hay dipolos como no hay dipolos magnéticos, no puedo definir como no hay monopolos magnéticos, perdón, no puedo definir un dipolo magnético como definir un dipolo eléctrico. Lo que voy a hacer es mostrar que cuando tengo una espira por la que circula corriente, una espira rectangular, vamos a hacer la cuenta, pero la fórmula es general, uno puede definir lo que se llama un dipolo magnético para esa espira, y cuando la pone en un campo magnético externo, el torque que tiene, o el momento de fuerza que tiene, es de la misma forma que para el dipolo eléctrico, es P por E sería. Voy a probar que para la espira esto, acá aparte, la espira voy a tener algo, vamos a deducirlo ahora después, pero voy a tener algo del estilo así. Donde mu es el vector dipolo que vamos a decir como
qué dirección tiene, etcétera, y qué módulo. Es el dipolo magnético. Y se llama así, para nosotros lo vamos a llamar así por esta analogía. ¿Está bien? Después vamos a ver quizás alguna analogía más, no sé si lo vamos a ver en detalle, pero también cómo el campo magnético decae cuando uno está lejos de lo que llamamos el dipolo o la espira, cae bastante parecido a como decae en el dipolo eléctrico, como 1 sobre R del cubo. Pero eso no sé si lo vamos a ver en detalle. Por ahora, esta va a ser la analogía nuestra, con el torque o momento de fuerza. Bueno, entonces, vamos directo al dipolo magnético. Entonces, voy a suponer que tengo otra vez un campo magnético uniforme, lo mismo que la otra vez. Para simplificar, voy a suponer una espira. Una espira es simplemente un conductor que tiene una forma cerrada, básicamente. La voy a suponer rectangular. El conductor va a estar en el plano de la pantalla. Y el campo magnético sí apunta hacia la derecha. Vamos a poner los versores acá. Apunta según I. Este es B. Y vamos a decir que la corriente, circula una corriente para fijar nomás. Notación. Una corriente en sentido antihorario, así. Una corriente I, que sabemos, ¿no? Y vamos a decir que los lados de la espiral rectangular son A y B. Estos, vamos a llamarle 1, 2, lado 3 y lado 4, los 4 lados. Los lados 1 y 3 tienen largo A y los lados 2 y 4 tienen largo B. No sé si hay alguna duda hasta ahora. Estos son los datos de la espira. Todavía no hablé del dipolo. Esto va a ser un dipolo para nosotros, la espira, pero vamos a ver por qué. Bueno, ahora les pregunto, y eso está en el video anterior, si uno tiene un conductor de una forma no rectilínea, sino arbitraria, uno lo que puede hacer es dividir el conductor en pedacitos más chiquitos hasta considerar esos pedacitos rectilíneos, calcular la fuerza sobre esos pedacitos rectilíneos y sumar sobre todos esos pedacitos en el conductor y uno tiene la fuerza neta que hay sobre ese conductor que no es rectilíneo. En este caso tenemos una espira, un conductor rectangular, no es rectilíneo, pero es casi. Uno puede dividir los 4 pedacitos, los 4 lados son rectilíneos. Entonces, si me permiten, puedo escribir que la fuerza neta sobre la espira, voy a poner acá arriba, es lo que voy a llamar F1, la fuerza que ejerce el campo magnético sobre el lado 1, suma vectorial, la fuerza sobre el lado 2, más la fuerza sobre el lado 3, más la fuerza sobre el lado 4. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna duda? Voy a poner el versor J acá, por si lo voy a usar. Y el K. Está claro por ahora, ¿no? Esto es fuerza neta. ¿Todo bien? Ok.
Bueno, entonces seguimos. Y ahora les pregunto. Uno, sin hacer cuentas, ya se puede ver que el, el- la fuerza ejercida por el campo sobre los conductores, sobre los lados uno y 3 es cero. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Por qué esto es cero? ¿Por qué F1 en módulo, no? Lo que quiere decir que también no tiene sentido calcularlo como vector porque tiene módulo cero. ¿Por qué F1 y F3 son cero, Newton? Claro, porque el ángulo es 0 o 180, depende el 0 para... Pero en cualquier caso el seno de 0 a 180 es cero, así que está bien. Es colineal, se dice. Los lados uno y 3 son colineales con B, por lo tanto, B no ejerce fuerza sobre esos dos conductores. Para el caso de, digamos, el lado uno es 0 grados, uy, sí, está, es colineal, seno de 0. Para el caso 3 es antiparalelo, o quiere decir que el ángulo es 180 grados, y es seno de 180 también es cero. Así que, exacto, esa es la respuesta. ¿Por qué F1 y F3 son cero? O sea que para calcular la fuerza total solo tengo que calcular F2 y F4. Bien, vamos a hacer primero la de F2. F2 va a ser entonces, como habíamos visto en el pizarrón anterior, por eso dijimos ahora que vamos a usar la fuerza que se ejerce sobre un conductor. Si conocemos la intensidad, era I por por el largo, por el campo magnético. Esto en módulo, vamos a poner primero en módulo si quieren, por el seno del ángulo que forman y ahora es 90 grados, ¿no? ¿Y para dónde apunta? Y lo voy a escribir en otro color, la fuerza acá. F2, ¿para dónde les parece que puede apuntar? Usando la regla de la mano derecha. ¿Por qué izquierda les parece? Fíjense que la fuerza tiene que ser siempre perpendicular a tanto a la intensidad, al largo del cable, porque es un producto vectorial, ¿no? Es el producto vectorial del largo por el campo magnético. Tienen que ser perpendiculares al largo, tanto al cable como al campo magnético. Entrante, sí, muy bien. Hacia abajo. Bien, usando la regla de la mano derecha, van del conductor al B y es entrante. Voy a escribir acá. Sería entrante acá. Esto sería F2. Y el módulo es este, ¿no? Porque el seno del ángulo, el seno de 90 es 1. O sea, el módulo es este, F2, que está acá. Es I por B larga, que es el largo, por B larga chica es el largo, y B larga grande es el campo magnético. Perdón por la anotación. Sí, a veces uno se confunde porque uno a veces está acostumbrado en los ejercicios a poner los campos magnéticos, los módulos, la dirección de los campos magnéticos entrante o saliente de la hoja. En este caso el campo magnético está en la hoja, está en el plano del pizarrón virtual o de la pantalla, entonces sí, puede confundirse. Bueno, ¿y F4 cómo sería?
¿Para dónde apunta? Ya les adelanto que en módulo es igual, porque tiene la misma intensidad que pasa, el largo es igual, es B, porque es un rectángulo. Por B el campo magnético es uniforme, es igual en todas las partes del plano. Sí, sería saliente al plano. Ahora vamos a ver que sí, que se cancela la fuerza neta y justamente lo que no se cancela es el momento, porque se aplican sobre puntos diferentes. Así que, usando la regla de la mano derecha, porque ahora la corriente va hacia abajo, nos va a dar saliente F4. Lo puse en color rojo para que no se confunda con el resto de acá. Y en módulo, sí, en módulo, es el mismo que F2. Y por el largo, que es B, por el campo magnético, que lamentablemente tiene la misma letra, pero mayúscula, que es B. Bueno, entonces, justamente ahí como dijeron, si calculo la suma de fuerzas, o la primera cardinal, si se quiere, bueno, esto va a dar 0. Los lados 1 y 3 no ejercen fuerza, ya vimos. Los lados 2 y 4 tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido opuesto. O sea que también se cancelan si lo aplicara sobre el centro de masas de la espira. Pero como actúan en puntos diferentes, la fuerza 2 actúa en el lado 2 y la fuerza 4 actúa en el lado 4, va a haber un torque, va a haber un momento de fuerzas. Eso se puede ver un poco mejor si me permiten borrar, no voy a borrar todo, pero borrar varias cosas. Si quieren acá les voy a poner, si quieren poner esto como vector, para que vean la notación. Este como vector sería, según menos K, porque fíjense que K es saliente y F2 es entrante, y este sería según más K, ¿no? Según la dirección de K, F4 es saliente como K. Bien, esos serían los dos vectores F2 y F4, son los que vamos a necesitar. F1 y F3 valen 0. Entonces yo les propongo ahora, para ver un poco mejor esto, es irse a un plano, a otro plano, ver esto desde otra perspectiva. Imagínense que me voy a otra perspectiva donde tengo acá el plano donde estaba el campo magnético, el plano donde estábamos antes, y acá sobre ese plano está la espira. Esto que está en azul. Y este es el lado A de la espira, porque lo veo desde acá ahora, desde la línea de los ojos. Estaba viéndolo sobre arriba, y ahora lo veo sobre la línea de los ojos. ¿Entienden? Acá sigue estando el campo magnético. Lo único que cambié es la orientación de estos vectores. Ahora los dejo un tiempo para pensar. Estos vectores están así. Ahora el vector que tengo acá es K. ¿Dónde está el...? Este es K. Y va a ser entrante J. Lo roté, digamos, roté mi visión. A ver. Sí, se cancelan en cuanto a fuerza neta. No sé, lo que sí va a haber es un torque, eso es lo que quise decir.
Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan que era según menos K F2? O sea que ahora K está hacia arriba en la pantalla, me moví de plano, de visión. Entonces este es F2 y esto es F4. Me cambié de visión porque es más fácil, de ahora, por lo menos para mí, es más fácil calcular el torque en este plano. Acá está, imagínense, el origen. Acá está, no el origen, digamos. Yo le voy a llamar el origen, es el centro de masas de la espira. Y visto en esta perspectiva está en el punto medio del lado. Estos serían los lados 1 y 3. Bueno, entonces puedo calcular el torque, acá abajo. El torque es sobre el lado F2, el torque lo voy a calcular sobre, justamente es el punto O, es este vector, que va a ser A sobre 2, y va según I. ¿Se acuerdan cómo era el torque? Por producto vectorial, la fuerza F2. Y después tengo este otro, le tengo que sumar aparte la componente que hace la fuerza F4, la componente del torque, que es menos, porque esto es según menos I, menos A sobre 2 según I. Esto es menos A sobre 2 I por F4. Por, me refiero al producto vectorial, ¿no? F4. Hasta ahora se reciben dudas y consultas, porque fíjense que esto es complicado, ¿eh? O sea, pueden tener dudas y está bien que las tengan. Cambiamos de perspectiva, pues nos fuimos de arriba, vieron que cambiamos para este lado para calcular bien el torque. Espero que si tienen dudas con eso también pregunten, para que no se mareen. Por ahora van entendiendo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, ya escribimos la fuerza. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir, porque ya conocemos cuánto es F2, ya lo calculamos antes. Eso sigue siendo lo mismo. Cuánto es F2 lo tenemos acá y F4. Voy a sustituir, voy a escribir este menos mejor, porque me quedó como medio raro. Este era un menos. Entonces, esto es igual a A sobre 2 según I. Voy a escribir ya para que les quede más cómodo. Sacar los números que están afuera y quedar solo el producto vectorial de versores. Hay un menos delante, es menos A sobre 2 por la intensidad, por el lado B, por el campo, acuérdense que está acá el I, vector K, porque el F2 tiene vector K y ya tuve en cuenta el signo menos acá. Por ahora van bien. Ese es el primer término, correspondiente al F2, a la fuerza que ejerce sobre el lado 2, que ejerce el campo sobre el lado 2 de la espira. Y ahora voy a la que ejerce sobre el lado 4, menos A sobre 2, pongo este menos que está acá, el I lo voy a dejar al final. Esto según K es otra vez I por B
y es por K, entonces ahora sí es. Porque acuérdense que para el producto vectorial es importante el orden, ¿no? Y por B, en general, un producto A por B es menos B por A. O sea, hay que tener cuidado con el signo, ¿no? Pero en este caso es I por K. Y tener cuidado con el orden, quiero decir, de cuando uno es un producto vectorial. Igual en este caso ya vemos que se suman, esos son exactamente iguales. Y queda calcular cuánto es I por K. ¿Y cuánto es I por K? Vamos a hacerlo acá aparte. ¿Para dónde apunta? Tenemos acá todos los versores, ¿no? I por K la regla a la mano derecha. K, fíjense que está entrante acá, ¿no? J, perdón, está entrante. O sea que si voy así, me va a dar, hago la regla de la mano derecha, me va a dar I con K saliente, y J está entrante, entonces esto va a ser menos J, ¿no? Y si sustituyo acá, bueno, esto primero que nada es dos veces, estos son dos términos iguales, o sea que me va a dar menos A por I, por B, por I, vector K, y vimos que I vector K es menos J, y con este menos me va a dar más J. O sea, permítame ordenarlo como I por A por B según J. Que está bien, ¿no? Porque ven que el torque lo que hace es que la espira empieza a girar en sentido horario, en cambio, y le va a hacer entonces un torque entrante. Y el torque entrante según J. O sea que eso es para chequear que nos está dando bien las direcciones. ¿Está bien? Entonces voy a ponerlo acá aparte. El torque es I por esto, ya lo podemos reconocer que es A por B respecto a la espira. A por B es el área de la espira, ¿no? Muy bien. Muy bien, el área de la espira. Entonces, esto ya lo voy a escribir como la intensidad por el área por el campo según J. Y esto, permítanme acomodarlo un poco para que quede mejor. Lo voy a recuadrar porque lo vamos a usar ahora después. Acá tenemos ISA sobre 2 y esto es el torque que hace el campo magnético sobre la espira. Es igual a la intensidad por el área por el campo según la dirección J. Bien, ahora qué voy a hacer, y para mostrarles ya en la analogía con lo que queremos con un dipolo, voy a definir un vector y vamos a ver por qué. ¿Para qué lo voy a definir? Voy a borrar ya lo que ya usé, todo esto ya lo usé, para no confundir. Y voy a definir de la manga, voy a sacar este vector, que le voy a llamar justamente momento dipolar magnético. Y ese vector va a ser la intensidad por el área, ese va a ser el módulo, y la dirección va a ser un versor que le voy a llamar n. ¿Y cuál va a ser ese versor? Va a ser un versor que va a ser perpendicular a la espira, al plano de la espira. Lo voy a dibujar acá, visto desde arribita de nuevo. Imagínense que tengo la espira acá. ¿Se acuerdan que está lados A y B? Y venía en sentido antihorario así, con la intensidad.
Bueno, el n va a ser perpendicular, es un versor, tiene módulo 1, y va a tener la dirección perpendicular y el sentido va a ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque voy a tomar como sentido mi pulgar siguiendo con la mano derecha la corriente de la espira. Sigo la corriente en la espira y donde me queda el pulgar es hacia arriba. Esa es la forma de hallar el n. Por ahora es todo una definición que estoy haciendo. Puede parecer, no sé para qué estoy haciendo esto, pero van a ver por qué. ¿Cuál va a ser la magia de sacar esto de la manga? Ya se pueden dar un poco cuenta por qué, ¿no? Acá está apareciendo la intensidad por el área. Acuérdense que el torque en un campo, en un dipolo, el torque que ejerce un campo eléctrico sobre un dipolo eléctrico es P vector E. Acá va a aparecer el campo magnético en vez de eso. Ya se pueden dar un poco cuenta por qué estoy haciendo esta definición. Pero por ahora la definición es esa, de lo que voy a llamar momento dipolar magnético, es la intensidad por el área, y va a ser por un versor, algo que un versor es un vector de módulo 1, que tiene la dirección perpendicular a la espira, sentido mi pulgar siguiendo la corriente. En este caso la corriente venía en este sentido antihorario, el pulgar me da hacia arriba. ¿Está bien? Esa es la forma de hallar el vector momento dipolar magnético. ¿Alguna duda con...? Por ahora es una definición que hice. Ahora, ¿cómo la voy a relacionar con este torque? Bueno, voy a borrar estos y voy a dibujar acá justamente el versor n, que si quieren tómense un tiempo para pensar, va a ser perpendicular. De hecho, el versor n, como es un versor, tiene módulo 1, es en realidad el versor k en este caso. Pero vamos a llamarle n para seguir teniendo, para no marear mucho. ¿Está bien? Y bueno, ahora fíjense, les dejo, vamos a hacerlo juntos. ¿Qué pasa si hago esto? En la analogía con el campo eléctrico, ¿no? ¿Cuánto me da? Sí, va a dar el torque. Vamos a sustituirlo para que vamos a mostrar que da lo que habíamos calculado antes. Esto es mu, es I por A, por N, vector. Bueno, el torque, el vector B, perdón, en este caso es B según I va, ¿no? O sea que esto al final es I por A por B. Vamos a sacar los módulos para afuera y nos queda solamente el producto vectorial de N por I. ¿Cuánto es n por i, el producto vectorial? Bueno, fíjense que n, si quieren, es k. Apunta en la dirección de k. Es un versor. Apunta en la dirección y sentido. Tiene el módulo, perdón, dirección y sentido de k. Y módulo también porque es un versor. O sea que, fíjense que si hago n por i, va a ser según j. J está entrante. Y cuando hago ese producto va a dar entrante también. O sea que esto va a ser... Vamos a poner acá abajo. Ups. Para no confundir I por A, por B, por J. Y, o casualidad, mediado el torque que está abajo. ¿Está bien? Entonces vemos que la analogía está en definir un momento dipolar magnético
Donde es un poco más complicado que el momento dipolar eléctrico, no es la carga por la distancia. Esta vez es una intensidad que circula por la espira, eh, por un área, no por la distancia, es por el área de la espira. Y bueno, y cuando se lo pone en un campo magnético uniforme, va a ejercer sobre esa espira un torque igual al producto vectorial de ese dipolo, de ese momento dipolar, perdón, magnético, por el campo B. ¿Está bien? Yo les había puesto en el video y se los dejo, se los sigo dejando como ejercicio, lo podemos discutir la clase que viene, que todo esto se puede hacer si, por ejemplo, voy a borrar acá. Digo, ¿hay alguna duda hasta ahora de esto que calculamos? Vieron que si yo definí el mu de esa manera y calculo u vector b, me dio lo mismo que el torque. Queda preguntarse, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, la espira no fuera colineal con B, sino que formara un ángulo? ¿Sigue valiendo? La respuesta es sí, sigue valiendo. Esta fórmula siempre vale. De hecho, vale también para espiras que no son rectangulares, para espiras circulares, por ejemplo. Uno puede calcular el mu, calcula la intensidad que circula por la espira, el área, que será pi por el radio al cuadrado de la espira, por el vector n, que se calcula de la misma manera. Sigo la corriente con la mano derecha y donde apunta es perpendicular el n a la sección al área de la espira, o al plano de la espira, y el pulgar me dice, cuando sigo la corriente, el sentido. Y calculo esto y me va a dar lo mismo, me va a dar el torque. Quería decir que si les... Un caso un poquito más difícil sin ser el caso más general, pero un caso un poquito más difícil es, supónganse que eh, tengo un campo magnético acá. Ahora olvídense, para no marear, de estos versores. Eso los usé como paso intermedio para mostrar. Para ello sabemos que el torque siempre mu, el momento dipolar por B. Y chao, y me olvido de todo. Esa es la idea de definir el momento dipolar. No tengo que hacer todo este paso que hice cada vez. Una vez que haya el dipolo, el momento dipolar, y sé el campo magnético, ya sé cuál va a ser el torque, hago ese producto vectorial y chao. Esa es la ventaja de definir esto así. Bueno, como les quería decir, si yo tuviera un campo así, y la espira, digamos, en vez de estar en ese plano, estuviera así, formando un ángulo θ con el campo. Ahora, en este caso, n, que va a ser perpendicular, va a ser así. Hagan como ejercicio si quieren, que se den cuenta. La espira es la misma, A, B, lo único que está, digamos, inclinada respecto a B, no está en la misma línea como estaba antes. Tiene un ángulo θ acá. Uno puede probar, si uno descompone el n, todo, puede probar que sigue valiendo esto. Tau es mu por B. Donde el mu, bueno, calculado con este n, ¿no? De esta manera, de la misma manera de siempre. Y si lo calcula por B, igual aunque esté inclinado, sigue valiendo. Y repito, nosotros no lo vamos a hacer, pero si la forma de la espira es diferente, no es rectangular, también sigue valiendo esta fórmula, con el área correspondiente a la forma que tenga la espira. Otra cosa que no dije, creo que no lo dije en el video, pero también, si la espira, si el cable tiene varias vueltas, puede pasar, una espira circular o rectangular también que tenga varias vueltas. Para calcular el mu, hay que multiplicarlo por la cantidad de vueltas que tenga la espira. Eso quiere decir porque se suma al torque todas las veces que circule la corriente. Se va sumando.
Por eso el torque sigue siendo igual, mu vector B, pero ahora el mu se define como el número de vueltas de la espiga por la intensidad por área. Creo que igual no hay ningún ejercicio sobre eso, pero se los aclaro porque eh, lo pueden ver, capaz que aparece después. Está bien, y para que lo tengan en cuenta como parte teórica. No sé si quedó alguna duda de esto. Si quieren seguimos revisando algo más de dipolo magnético. Creo que quede claro que suena raro con tengo que hacer toda esta vuelta para definir el dipolo magnético, porque no lo puedo definir como un dipolo eléctrico. Y eso es en realidad por algo que no dimos demasiado en el curso, pero que es que no existen los monopolos magnéticos, no existen cargas magnéticas separadas, no existen porque no se encontraron en la naturaleza. Si bien hay teorías de física teórica que predicen que puede haber en ciertas regiones del universo monopolos magnéticos, todavía hay astrofísicos que los están buscando, o indicios de que existan monopolos magnéticos, pero no se ha encontrado hasta ahora. No hay pruebas concluyentes de que existan los dipolos magnéticos en nuestra región del espacio. Por supuesto, en la Tierra no se han encontrado. O sea, siempre aparece con un polo norte-sur, como un imán, los campos magnéticos. No entran a ninguna región ni salen de ninguna otra, como si las cargas eléctricas. ¿Se acuerdan que los campos eléctricos en las cargas salen de las cargas positivas y entran en las negativas? Bueno, acá no hay eso equivalente para cargas magnéticas. No hay cargas magnéticas. Por eso tenemos que haber definido todo esto así, para al final llegar a la analogía de un dipolo magnético, que si yo hago el producto vectorial de ese dipolo magnético con B, me da el torque, así como con el dipolo eléctrico, si hacía el producto vectorial con un campo eléctrico externo, me daba el torque. Bueno, no sé si hay más preguntas de esto. No sé qué quieren hacer. Nos quedan solo 20 minutos, un poco menos. Yo diría de no hacer más ejercicio de práctico, que tengan un poco de tiempo para procesar un Sí, poco todo esto. Que igual tenemos las 2 clases de la semana que viene para terminar con el práctico. Y ustedes pueden ir haciendo el ejercicio, bueno, el uno dijiste que ya lo hicieron. sí, lo hicimos la clase pasada. Bueno, y el 3 y el 4 también lo pueden hacer si vieron cómo es el movimiento de las cargas en un campo magnético. Ni Lo siquiera vimos. se usa nada de corriente ni nada, solo cómo se mueve una carga en un campo magnético. Que no sé si lo repasaron el martes, pero igual están los videos seguro. En los videos los repasamos también el martes. Está Hablamos del bien. movimiento circular, como Entonces esos lo pueden hacer. Después el 5 también, casi todo. Intenten ir haciendo alguno, si pueden, pero si no tienen tiempo, están estudiando para el parcial, está, igual eso hay 2 semanas tampoco, para eso. Sí. eh, sí, no se preocupen que tenemos tiempo. Pero intenten ir viendo por lo menos los primeros ejercicios del práctico y la que viene hacemos alguna otra cosa. No sé si Este, tienen. Entonces, por eso, lo que resta de clase, capaz que mejor si tienen alguna duda del teórico. Si no, ¿Qué vamos a hacer con las pruebas? Todavía no lo tenemos del todo claro. decidido todo.
Lo que sí, la prueba de esta semana sigue en pie, así que hágala. Em, y después lo que sabemos es que seguramente se pase a formato presencial. Em, y no sabemos qué va a pasar todavía con respecto a los puntajes de aprobación, exoneración, que tenemos que hablarlo con la unidad de enseñanza. Eh, y ta, en cuanto tengamos eso bien definido, les decimos, Por supuesto que lo vamos a avisar cuando sepamos. pero por ahora no sabemos y eh, estaría bueno que se mantenga todo igual, pero fíjate que organizar una prueba presencial para 200 personas en facultad es complicado con todo el protocolo de COVID. Eh, y ni que hablar que pruebas cada 3 semanas no está muy bueno para gente que trabaja, para gente que vive en el interior. Entonces, nos parece que no es muy viable hacer pruebas cada 3 semanas. Lo más probable es que se haga un parcial con el resto de los puntos que quedan en el curso. Em, Seguir online tampoco nos parece muy viable por todo lo que pasó. Es lo que nosotros queríamos, seguir online, pero me parece que la situación no lo permite. Y, y bueno, de todos modos, el parcial que se haga presencial, nosotros lo que queremos es que sea un parcial de desarrollo y ustedes puedan tener todo el material, puedan llevar todos sus apuntes de clase, no que vayan ahí a un parcial sin material, sin nada. Eh, ¿Qué porcentaje de alumnos copiaron? Fue grande. Que No, sabemos que sí, copiaron. Lo que copiaron en copiaron total está. o sea, copiar en el sentido general, o no solamente copiar centrillo, sino que copiar de internet la respuesta, ¿no? Copiar y pegar. Sí. Entonces, como ese porcentaje nos parece que es demasiado grande, eh, no, no podemos seguir. La nota de exoneración, eso es lo que Es vamos lo a que vamos ver. a hablar. No sabemos si mantener eso o si agregar también una nota de aprobación como para que si llegan a cierto puntaje, no sé, 25, 30 puntos, puedan eh, dar el examen. Nada, eso lo tenemos que discutir con la unidad de enseñanza y bueno, un parcial de 60 puntos. Sí, no es tan raro, o sea, Hay materias, normal. yo cuando cursaba tenía el primer parcial de 40 y el segundo de 60 puntos, o sea, Claro, tipo facultad de ingeniería, así. es bastante normal. Eh, lo que sí, nosotros queremos que sea con material, no queremos matarlos en un último parcial, así que no apruebe nadie. Eh, pero hay que ver si, no sé, puede ser que sean 2 parciales también, eso tenemos que Tenemos que discutirlo, verlo, a ver capaz que si es viable, ¿sí? Vamos a ver. Pero lo que sí, muchos parciales no creo, porque es difícil y por la gente que no va a poder. No queremos que los que trabajen no o pueden vivan hacerlo. lejos tengan que dejar el curso. Pero, pero bueno, sí, queda octubre y noviembre. Lo que pasa es que unos contados no son tan contados, ese es el tema. Es un porcentaje importante Claro, y que es descubrimos que nosotros. Pudieron haber sido el muchos tema más. de todo esto Estamos es seguros que que fueron más. si fueran 2 personas que se copiaron el parcial, nosotros les anulábamos el parcial y seguíamos así nomás. Pero no fueron 2 personas, fue un porcentaje alto del total. Entonces, por eso todo eso de hablar, a ver qué pasó acá, porque no, la verdad era un montón de gente. Y estamos seguros que fueron más, eso, repito eso. O sea, Y nosotros sabemos. hablando, creo que llegamos a la conclusión de que fueron más de los casos que detectamos. Y así. Eh, a nosotros nos encantaría no tener que castigar a todos. eh, y bueno,
nos pareció que la mejor solución es esta, porque realmente habría sido razonable anular el parcial entero. Eh, pero no queríamos hacer eso por la gente que de verdad estudió y va siguiendo el curso. Sí, para nosotros pereza también. Sí, estoy de acuerdo, es una pereza para todos. Sí, nos Sí, hubiera... pero castigar ese porcentaje, el tema es que era, no se puede seguir así. Eh, Sí, el parcial va a ser con materiales, sí, cuando lo hagamos. o sea, realmente nosotros queríamos la mejor solución para ustedes, ¿sí? Lo razonable habría sido anular todo el parcial. Eso es lo que habría hecho casi cualquier persona, me parece, anular todo el parcial. Incluso mandar la comisión de carrera, que es otra cosa que no queríamos que pasara. Eh, pero hay que... Sí, esto es lo mejor. Va a ser con material, eso sí, nosotros no queremos que tengan que aprenderse medio curso de memoria para ir a parcial. Sí, material, llevar la cuadernola, hoja de fórmulas, un libro, si quieren llevar un libro impreso, obviamente. Lo único que no sería eh, usar el celular, Claro, ¿sí? No se puede usar internet, pero pueden llevar el material impreso que tengas ganas. Eh, esa sería la idea. Exactamente cuántas evaluaciones, cuántos puntos cada una, todo eso, no sabemos lo los tenemos que detalles. discutir. Ujú. Y lo de la exoneración. Eh, pero sí, la idea es que tengan el material disponible. Y nosotros llevar algún libro, no sé si podemos en realidad nosotros llevar libros y que ustedes puedan consultarlos por el tema del protocolo sanitario. Sí, pero bueno, hoja de fórmulas le vamos a dar de última. Vamos o sea, la idea es que no tengan que aprenderse de memoria cosas. Y si nos preguntan, se los vamos a decir de alguna fórmula o algo. Claro. Pero bueno, presencial es más complicado que Sí, es más no se tendría que complicado. mantener la exoneración. Em, La idea es que no sea mucho más complicado, o sea, que ustedes realmente tengan todo el material. Capaz que no los videos, que realmente tienen que hacerse su propio resumen. Eh, sí, llevar libros es medio difícil. Podrían imprimirse las cosas relevantes. Agarrarse un libro que tenga los resúmenes al final del capítulo, tipo el Sears, se imprime en el resumen del final del capítulo. Eh, Sí, obviamente no todos van a poder llevar libro porque la biblioteca no tiene tantos. Y no sé si podemos tener un libro como para que todos consulten. Vamos a ver lo de la exoneración. Y también que sea de desarrollo, porque bueno, eh, es mejor evaluar en forma de desarrollo, porque en múltiple opción de repente hicieron casi todo bien y no llegaron al resultado porque se equivocaron en un error medio boludo y bueno, Claro, eh, no tiene ningún punto. Y claro. es injusto. Sí, sí. Nosotros intentamos pensar en los que fueron honestos, eh, pero de todos modos mantenerlo online Fíjense que no es viable. incluso hasta pensamos en cancelar esta prueba de hoy. Bueno, por respeto a la gente que ya empezó a estudiar y eso, la mantuvimos la prueba de esta semana en este formato. Habíamos llegado a pensar eso, incluso. Sí, o sea, nosotros queremos que ustedes aprueben el curso todos. Y nada, vamos a buscar algo que no sea matarlos en un parcial de un montón de puntos sin material, ¿sí? Pero hay que ser razonables. De verdad es grave que un porcentaje tan grande de gente esté copiando en un parcial en segundo semestre de facultad. O sea, está.
Vamos a ver, en cuanto tengamos una resolución sobre eso, les comunicamos, pero está. Las medidas que tomemos pueden estar sujetas a ¿Qué cambios. medidas decís? Perdón. No, no, ya está. Ahora ya, sobre esta situación Ah, ya sobre esta está. situación ya tomamos las medidas. Ya. O sea, decidimos no mandarlo a comisión de carrera, queda acá. Al Ah, momento bueno. de decidir la nueva forma de evaluación, eh, y no. Supongo que cuando No, no, o decidamos sea, es. les vamos a decir cuando estemos seguros. ¿Sí? Lo que dijimos ahora son las posibilidades, pero cuando estemos seguros del todo, les decimos y no lo vamos a cambiar. ¿Sí? Sí, Bueno, y bueno, bueno. Así que lamentamos esto, pero bueno. sí, intentaremos resolverlo de la mejor forma, pero... Y bueno, suerte en la evaluación Suerte en la a los evaluación que esta la tengan que semana, hacer los que no la todavía. hicieron, a los que la hicieron también suerte, bueno, en la corrección. Sí, sí, la situación es bastante fea para todos, pero bueno. Sí, sí. Bueno, Bueno, nos vemos en el Zoom para consultas, cualquier cosa en las pruebas. chao, hasta luego. Chao, yo voy saliendo. Bueno, sí, sí.